Hola a todos, bienvenidos a Tu Comida, Tu Medicina. ¿Te gusta la deliciosa sopa ramen, pero eres de las que solo se da tiempo para abrir un paquete de ramen instantánea? Sabemos que es un poco difícil para algunos resistirse a abrir un paquete de estas sopas instantáneas, ya que son muy baratas y solo tienes que agregar agua para que esté lista. La verdad, puedo decirte que algunas veces lo barato sale muy caro, ya que quizás no lo sepas, pero estas sopas pueden estar dañando tu salud, ya que solo contienen calorías vacías que te hacen ganar peso, aceites hidrogenados que inflaman tu cuerpo, ingredientes que no te nutren y están llenos de cantidades exageradas de sal, que a lo largo solo traen enfermedades cardiovasculares y renales. Además, contienen un ingrediente llamado glutamato monosódico, que de acuerdo a estudios puede ser responsable de dolores de cabeza, adormecimiento y dolores de pecho, entre otros síntomas. Por eso hoy les traigo la receta de una deliciosa y irresistible ramen casera en frasco, mejor alternativa. Esta sopa está llena de vegetales, proteína e ingredientes saludables que nutrirán tu cuerpo. Puedes prepararla con anticipación y disfrutarla cuando gustes, solo agregando agua hirviendo, así que no dejes de probarla. ¿Te interesa el tema? Comenta y da like. Y si gustas puedes comprar alguno de los productos que usé en este video dando clic en los links de Amazon abajo en la descripción. Empezaremos lavando y cortando los champiñones en pedazos pequeños. Usen los champiñones que más les gusten, pero les recomiendo mucho los champiñones shiitake si es posible, si es que los consiguen, porque promueven la salud cardiovascular y digestiva. Cocínenlos en la sartén por un par de minutos con un poquito de sal y sepárenlos hasta que podamos usarlos. Luego corten el pimiento rojo en tiritas y también sepárenlos para usarlos más adelante. La cebollita china corten en pedazos pequeñitos, esta le dará un agradable sabor a nuestra ramen. Y tengo mi tofu que corté en cuadraditos y es frito por unos minutos. Tengo huevos duros cocinados por 7 u 8 minutos, edamames cocidos, la cebollita que cortamos anteriormente, bok choy cocinado por 2 minutos al vapor, el pimiento rojo en tiritas y el kion que corté también en tiritas delgadas para que suelte su sabor en la sopa, los champiñones salteados y bueno, estos son los ingredientes que usaremos hoy. Primero pongan en una taza medidora una cucharada de miso por cada porción de sopa ramen que prepararán. Agreguen sillao o tamari, una cucharada por cada porción. También agreguen aceite de ajonjolí, es una cucharada por cada porción y mezclen bien. Posteriormente agregaremos una cucharadita de ajo en polvo por porción y continuaremos mezclando hasta conseguir una mezcla uniforme. Dividan la mezcla en partes iguales y échanlas en los frascos que usarán para preparar la sopa ramen. Si les gusta el picante, agreguen unas gotitas de salsa picante o si no pueden agregar chili crunch. Esto lo encuentran en la sección asiática en el supermercado, pero esto es opcional. Echen el kion picadito en el fondo del frasco. Esto no pueden obviarlo porque es lo que le da el sabor característico a la ramen. Agreguen los fideos. Yo estoy usando fideos shirataki. Son bajos en calorías y ricos en fibra, así que se los recomiendo. Agreguen zanahorias cortadas en tiritas o si prefieren zanahorias ralladas, bok choy cocinado al vapor por unos minutos, luego los pimientos rojos, agreguen los edamames cocidos. Si no les gustan los edamames, usen arvejitas verdes, pero los edamames son ricos en proteína vegetal, así que te los recomiendo mucho, ya que te levantará la ingesta proteica de esta sopa ramen. Los champiñones que cocinamos anteriormente y el tofu, que puede ser frito o sin freír, eso es al gusto de cada uno. Para finalizar, cebollita china encima, un poquito en cada frasco, y esto ya está listo. Lo cerraremos herméticamente y lo llevaremos al refrigerador hasta que queramos usarlo. Lo mismo haremos con los huevos duros, los taparemos y los llevaremos al refrigerador. Cuando quieran tomar su sopa ramen, solo agreguen agua hirviendo al frasco hasta llenarlo. Tápenlo y déjenlo reposar por al menos 5 minutos antes de servir. Esto permitirá que las verduras y el kion suelten su sabor. Esta sopa puedes comerla directamente del frasco, mezclándola bien primero, o si gustan pueden servirla en un plato y acompañarla con los huevos duros que refrigeramos anteriormente. Una sopa ramen deliciosa, nutritiva, que mejorará tu digestión y fortalecerá tu sistema inmunológico.
Prepara esta deliciosa receta y disfrútala tanto como lo hago yo. Y recuerda, esta sopa ramen es rica en nutrientes y puede mejorar tu salud en una variedad de formas. Sin embargo, recuerda también que una buena salud no se obtiene de un solo alimento. En la naturaleza hay muchos alimentos saludables que contribuyen a tener una salud óptima. ¿Quieres saber más de cómo hacer que tu comida sea tu medicina? Suscríbete. Gracias por vernos, les mando todo mi amor y les deseo siempre mucha salud.